2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola queridos estudiantes, bienvenidos nuevamente a la clase de sexto de primaria del área de comunicación y lenguajes. Mi nombre es Giovanna Mamani y hoy día estaremos aprendiendo un tema muy interesante: literatura de autores nacionales. Muy bien, mi querido estudiante, para iniciar la clase vamos a responder una pregunta. ¿Qué es la literatura? Tú te estarás preguntando. Bueno, es un arte, así como la música, la pintura, la escultura, la arquitectura. Por ejemplo, en la música utilizamos instrumentos de cuerda, de viento o de percusión. Y en la pintura utilizamos diferentes témperas de óleo, pinturas acrílicas. Y en la literatura, ¿qué utilizamos? Muy bien, la palabra. Qué interesante, ¿verdad, queridos estudiantes? Muy bien, querido estudiante. Como tú ya sabes qué es la literatura, es un arte, ¿verdad? La novela es parte de la literatura. Y te recomiendo que leas novelas de autores nacionales, como por ejemplo La Laguna H3 de la Guerra del Chaco, que está escrito por el autor Adolfo Costas, que narra las escenas de la confrontación en las candentes arenas del Chaco. Es muy interesante, te lo recomiendo. La literatura se divide también por épocas, mi querido estudiante. Por ejemplo, en la época precolonial, que se ocupa de la literatura incaica o incásica. Eso quiere decir donde cuentan o narran historias que han sucedido antes que llegaran los españoles y que gracias a esto perviven hasta nuestras épocas. En ese entonces había una riquísima literatura que ellos narraban de forma oral de generación en generación. En la época colonial comienza en 1492 y termina en 1825. Que esto también se divide en la literatura durante la colonia, la literatura de la Guerra de la Independencia y de principios de la República. Qué interesante, ¿verdad, queridos estudiantes? También en la época republicana, desde la independencia de 1825 hasta 1899. Y la época de 1900 hasta nuestros días, querido estudiante. Seguiremos aprendiendo, queridos estudiantes. ¿Qué son los niveles de comprensión lectora? Si tú alguna vez has leído alguna novela, tendrías que haber desarrollado los niveles de comprensión lectora. Así que para eso, te estarás preguntando, ¿qué es la comprensión lectora? Bueno, es un proceso mediante el cual el lector comprende y elabora un significado en su interacción con el texto. Eso quiere decir que cuando tú lees alguna novela, lo entiendes. Luego, haces que signifique algo para ti. Este proceso se lo realiza al confrontar los conocimientos que ya tú conoces, más lo que consigues del texto, con lo que se construye un nuevo conocimiento. En resumen, mi querido estudiante, la comprensión lectora es lo que tú sabes, más lo que consigues del texto, construyes un nuevo conocimiento. Eso es la comprensión lectora, mi querido estudiante. Ahora que ya tú conoces qué es la comprensión lectora, vamos a identificar los niveles de comprensión lectora. Muy bien, querido estudiante. El primer nivel es el literal textual. Luego tenemos la reorganización de la información, la inferencial, el nivel crítico y finalmente el nivel de apreciación lectora. Ahora vamos a conocer más sobre literal textual, que hace referencia al reconocimiento de localización,
e identificación de elementos. Muy bien, es cuando tú identificas personajes, tiempo, ideas principales, secundarios y rasgos de los personajes. Para que tú me entiendas mucho mejor, este nivel literal se trata, por ejemplo, si tú estás leyendo, había una vez una niña que utilizaba un vestido rojo y yo te pregunto, ¿de qué color era el vestido de la niña? Y tú me respondes rojo. Entonces estás en un nivel literal. El siguiente nivel es la reorganización de la información. ¿A qué se referirá? Bueno, es la clasificación de personajes, objetos, lugares y otros. También es donde se produce de manera esquemática el texto, síntesis, resumen y diversas ideas, hechos y otros. Si tú, mi querido estudiante, al momento de leer o cuando has leído alguna novela y realizas una síntesis o un resumen o un esquema mental, eso significa que estás en este nivel, mi querido estudiante. El nivel inferencial hace referencia a los detalles adicionales que el lector podría haber añadido, mi querido estudiante. También es la síntesis de un significado o enseñanza moral a partir de la idea principal o secundaria. También determina el orden en que deben estar si en el texto no aparecen ordenadas. Eso quiere decir, mi querido estudiante, si tú cuando has leído algún texto y a partir de ese texto hayas aprendido algo positivo para tu vida, eso significa que estás en este nivel, mi querido estudiante. Posteriormente tenemos el nivel crítico. ¿A qué se referirá? Bueno, a un juicio de valores sobre la realidad. También hace referencia a un juicio de valores sobre la fantasía de un texto. Qué interesante, ¿verdad, queridos estudiantes? El nivel de apreciación lectora es un poco más profundo, mi querido estudiante, pero ¿a qué se refiere? Se refiere sobre las relaciones lógicas, motivos, posibilidades, causas psicológicas y físicas. También específicas al texto sobre relaciones espaciales y temporales, referencias pronominales, ambigüedades en el vocabulario. Entonces, este nivel es un poco más profundo, mi querido estudiante, donde uno tiene que identificar las ambigüedades en el vocabulario, el orden, las relaciones espaciales, etcétera, mi querido estudiante. Bueno, ahora, como tú sabes, la novela es un género narrativo. El género narrativo se caracteriza por presentar hechos legendarios, haciéndolos pasar por verdaderos o basándose en la verdad. Qué interesante, ¿verdad, querido estudiante? La novela es un género literario. También es un subgénero de la narrativa junto al cuento y la crónica. Eso quiere decir que la novela es un subgénero de la narrativa, el cuento, la crónica también. La novela también consiste en una narración usualmente extensa de carácter más o menos ficcional. Géneros de las novelas. Tenemos muchos géneros, mi querido estudiante. Romántico, realista, de terror, suspenso, de misterio, de aventuras, novelas bélicos, fantásticos, de ciencia ficción, históricos y finalmente humorísticos. Seguiremos aprendiendo, queridos estudiantes. Bueno, la novela también se divide en novelas realistas, novelas naturalistas y finalmente novelas que se relacionan con la guerra del Chaco, mi querido estudiante. Seguiremos aprendiendo. Por ejemplo, las novelas realistas se dan desde 1905 a 1932 y se caracteriza por las costumbres de los pueblos, ciudades pintorescas y las ideas que se viven en ese momento, y están representados por los siguientes autores: Alcides Arguedas, Armando Chirveches, Jaime Mendoza, son los autores
que han narrado o han escrito novelas realistas, mi querido estudiante. Y las novelas de la Guerra del Chaco, es donde narran, cuentan hazañas y acontecimientos vividos por los bolivianos en el conflicto bélico con el Paraguay. Y estas novelas están representadas por los siguientes autores: Augusto Céspedes, Augusto Guzmán, Gustavo Adolfo, Óscar Cerruto, Luis Toro, Porfirio Díaz Machicao y otros, mi querido estudiante. Finalmente, las novelas naturalistas. ¿A qué harás referencia? Bueno, se caracteriza por el conflicto entre libertad individual y la realidad social, donde niega la cosmovisión del ser humano y considera una experimentación. Y está representada por los siguientes autores: Antonio Díaz Villamil, Carlos Medinaceli, Jesús Lara, Adolfo Costas, Gustavo Navarro, Fernando Ramírez. Muy bien, querido estudiante, para terminar la clase les voy a mostrar algunas novelas que tú puedes leer en casita. Aquí tenemos una novela realista, En las tierras del Potosí, por Jaime Mendoza. Luego tenemos de la Guerra del Chaco, Prisionero de guerra, por Augusto Guzmán. Y finalmente las novelas naturalistas, como La niña de sus ojos. Y tenemos La Chascañahui, la novela Yanacuna, por Jesús Lara, que son novelas naturalistas. Espero que la clase de hoy haya sido de tu agrado, mi querido estudiante. Conmigo nos vemos la siguiente clase. Chao, mi querido estudiante. 2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.